Bienvenidos a la serie de sensores y módulos. Hoy veremos cómo usar el sensor de peso y el módulo HX711. Para lograr este objetivo, realizaremos una balanza digital, usando como sensor de peso una celda de carga y como amplificador del sensor el módulo HX711. Todo esto será procesado por el Arduino, que será capaz de leer cualquier peso que pongamos en nuestra balanza. Como podemos ver a continuación, nuestra balanza inicia su proceso de calibración. Esperamos un momento. Una vez finalizada la calibración, podremos medir cualquier peso que nosotros pongamos en nuestra balanza. Si te encuentras desarrollando un circuito para tu proyecto, te recomiendo que uses PCBWay, que por solo $5 obtienes 10 placas de circuito impreso. Este servicio lo venimos usando para los proyectos del canal y la verdad que nos ha ido bastante bien, así que te lo recomendamos con total confianza. Para poder realizar nuestra balanza digital, necesitamos conocer de tres cosas: qué es una celda de carga, cómo funciona el módulo HX711 y cómo todo esto podemos integrarlo con un microcontrolador de tal manera que nos pueda expresar los valores en peso. ¿Qué es una celda de carga? Una celda de carga es un transductor que convierte la fuerza o peso que se ejerce sobre ella en una señal eléctrica. Pero veamos con un ejemplo. Tenemos nuestra celda de carga fijada en un punto fijo y en el siguiente extremo tenemos a nuestro amiguito Pikachu. Sí, nuestro amigo Pikachu. Cuando Pikachu ejerce su peso en ese extremo, genera una deformación, donde esta deformación es expresada en una señal eléctrica que luego va a ser procesada para poder expresar esos valores en peso. Ahora veremos el principio de funcionamiento de la celda. Su principio de funcionamiento se basa en el efecto piezoeléctrico. Significa que cuando un material se somete a una deformación mecánica, esta genera una carga eléctrica. En función a este principio, las celdas de cargas utilizan una o varias galgas extensiométricas formando un puente de Winston. Y al ejercer una deformación en ella, varía su resistencia, es decir, que las galgas extensiométricas son resistencias variables producto de una deformación mecánica. Ahora veremos los tipos de celdas. Existen diferentes tipos de celdas y los más usados son las siguientes: la celda de punto único, la celda de tipo S, la celda de carga de compresión, la celda de carga de tipo barra y la celda de doble apoyo. Estas son las más usadas en el área industrial. Ahora conoceremos las características principales de una celda de carga, ya sea que usen una celda de carga de 5 kilos, de 10 kilos hasta de 20 o 50 kilos, las características son similares. Y las más relevantes es la capacidad que tiene nuestra celda, en este caso de nosotros de 5 kilogramos, su salida nominal, que es de 1 milivoltio por voltio, la repetibilidad del 0,03%, el voltaje de funcionamiento de 3 voltios a 10 pueden ser alimentados a estas celdas. Y otro punto muy importante es conocer nuestra máxima sobrecarga que le podemos dar a nuestra celda, y en este caso está en 350% de forma segura y su tasa de sobrecarga final del 200% en su full escala. Ahora veremos el módulo HX711 y empezaremos desde su funcionamiento básico. Este módulo no es más que un amplificador empleado para las celdas de carga, y su función es tomar la señal analógica que proviene de la celda para convertirla en una señal digital. El módulo tiene las siguientes características: usa un chip HX711, es un conversor analógico digital de 24 bits de alta precisión, su consumo de corriente es de 10 mA, su entrada de voltaje está en el rango de 2,6 a 5 voltios, tiene un voltaje de entrada diferencial de más o menos 40 milivoltios. Su frecuencia de lectura está en los 80 Hz y además tiene dos canales diferenciales de entrada. Adicional a eso, tiene una interfaz de salida digital serial. Ahora veremos los pines de nuestro módulo.
Tenemos 4 pines en el lado derecho, 2 de estos son usados para la fuente de alimentación, el GND que estará conectado a tierra, el VCC que estará colocado a una tensión de voltaje de 5 voltios. Y tenemos los otros 2 pines que son de color naranja, que son las señales de datos y reloj. Al otro extremo tenemos 6 pines, 2 de ellos son voltajes de excitación positivo y negativo que estarán conectados en la celda de carga. Luego tenemos 2 canales A y B, positivo y negativo cada uno de ellas, que estarán encargadas de leer la salida de nuestra celda de carga. Otra función importante que tiene este módulo es que tiene una ganancia programable. Quiere decir que tiene 2 canales a los cuales nosotros podemos programar su ganancia. En el canal A podemos programar una ganancia de 128 o 64 y en el canal B podemos programar una ganancia de 32. Quiere decir que en estos canales la señal que es lecturada por la celda de carga va a ser multiplicado por el amplificador de ganancia, ya sea por 128, 64 o 32, antes de que este valor sea procesado por el conversor. Tenemos que tomar en cuenta que por defecto este módulo toma como ganancia 128. Ahora veremos el conexionado que debemos realizar en conjunto con la celda de carga, el módulo y el Arduino. Como podemos ver en la imagen, nuestra celda está conectada. La excitación de voltaje es el rojo y el negro. El cable rojo y negro va al E positivo y al E negativo. El cable verde va al A negativo y el cable blanco va al A positivo. Luego tenemos la alimentación, sacamos del Arduino el 5 voltios, se lo ponemos a VCC y a GND lo conectamos al GND del pin del Arduino. Luego tenemos las 2 señales que son la señal de dato y el señal de clock, que lo vamos a poner en A0 y en el A1. No importa si lo ponemos en la señal, en la parte de los pines que son analógico o digital. Indiferentemente de eso, nosotros vamos a asignar a esos pines del Arduino, que lo vamos a establecer como una comunicación serial entre el Arduino y el módulo. Luego usamos un pulsador y vamos a utilizar como un pull-up el pin 8 para establecer la calibración de nuestra balanza. Ahora veremos algunas funciones de la librería HX711 y para esto nos vamos a la búsqueda de Google y ponemos HX711 GitHub. Ya aquí tenemos las carpetas de ejemplo de documentos que ustedes pueden visualizarlo, pero nosotros vamos a ir a la extensión .h. Perfecto. Bueno, aquí en esta librería tenemos el inicializador Begin. Con esta función lo que hacemos es inicializar el módulo estableciendo los pines de entrada y salida, y aquí por defecto la librería establece una ganancia de 128. Lo que les comentaba anteriormente es que nosotros podemos cambiar esta ganancia del amplificador porque es programable. Si nosotros quisiéramos trabajar con 64, tendríamos que poner 64 y así tenemos un amplificador de ganancia programable del valor 64. Otra función que es muy importante es el set gain. Bueno, con este nosotros establecemos qué tipo de ganancia queremos que esté en nuestro amplificador. Luego tenemos el read, que este de acá lo que hace es leer lo que tiene el conversor analógico digital del HX711. Y también tenemos una función que lee n veces esas lecturas del conversor, sacando un promedio. Y esta función getValue lo que hace es arrojarnos el valor leído en el conversor menos el valor 0 de la balanza. Entonces, y donde nosotros podemos establecer, tenemos aquí un valor de tipo byte, donde nosotros podemos establecer las veces que nosotros vamos a leer y también nos va a arrojar un promedio. Esta función getUnits lo que hace es arrojarnos el valor ya expresados para poder leerlo en unidades de peso. El tare lo que hace es establecer un peso 0. Y esto es importante porque si este tare nosotros lo ejecutamos cuando tenemos un objeto en la balanza, lo que vamos a ocasionar es que acepte que su peso 0
es con el objeto en la balanza. Luego tenemos el set scaler. Esta es otra función que vamos a usar, pero esto se usa más que todo cuando ya nosotros conocemos nuestro factor de calibración. Nosotros ya establecemos cuál va a ser nuestra escala para que luego nosotros podamos leer esos valores en unidades de peso. Bueno, ahora que ya sabemos cómo manejar nuestra celda de carga, cómo funciona nuestro módulo y cómo lo podemos conectar a un microcontrolador Arduino Uno, ahora nos queda escribir nuestro código. Y para esto, primeramente necesitamos incluir la librería para poder manejar el módulo. Y lo podemos hacer desde el gestor de búsquedas de bibliotecas. Ponemos HX711 y tenemos varios colaboradores que nosotros podemos usar y le damos simplemente instalar. Como ustedes pueden ver, yo ya lo tengo instalado y el que estoy usando es este de acá, pero seguramente los que no tienen instalado lo van a tener habilitado. Le dan el botón de instalar, ya podemos empezar a hacer nuestro código. Primeramente inicializamos incluyendo las librerías para manejo de módulo, para el manejo de la LCD y para el manejo de la EEPROM. ¿Por qué estoy usando la EEPROM? Porque el factor de calibración que vamos a calcular la podemos almacenar en una memoria EEPROM. Cuando nosotros apaguemos nuestro dispositivo y encendamos, no tenemos que estar volviendo a poner nuestro factor de calibración, sino que lo único que vamos a hacer es llamar lo que tiene almacenado en la memoria y lo volvemos a utilizar. Primero definimos el módulo, definimos las entradas y salidas de señal de datos y señal de reloj. Yo estoy usando aquí las señales de canal analógico, pero ustedes pueden usar analógico o los pines digitales, indiferentemente va a funcionar lo mismo. Luego tenemos la constante de peso conocido. También inicializamos lo que son los pines que va a manejar la LCD. Tenemos un botón que es un botón para la calibración, para que nosotros al presionar calibremos nuestro dispositivo. Luego tenemos las variables globales, que son el factor de calibración, que es el que vamos a calcular y la vamos a almacenar en esa variable. El peso actual, el valor en este caso gramos, lo vamos a almacenar en esa variable, y el peso conf, que es un valor convertido del peso actual. Lo vamos a ver más adelante. Luego creamos los objetos de la balanza. Y aquí con esta instrucción nosotros definimos que balanza va a ser nuestro objeto para poder trabajar con la librería del módulo. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran: balanza, báscula, peso, lo que ustedes quieran. Siempre hay que respetar de mantener ese nombre para poder llamar a la librería. Una vez que hemos creado nuestro objeto, también creamos nuestro objeto para el manejo del LCD. Ahora estamos en la parte del setup y en aquí vamos a visualizar todas las configuraciones iniciales para nuestro programa. Aquí inicializamos la comunicación serial, que es porque vamos a utilizar el monitor para visualizar los datos. También inicializamos la balanza, que en este caso es el módulo. Como nosotros nombramos balanza, ponemos balanza.begin. Inicializamos con los pines que hemos configurado como señal de datos y señal de reloj. Bueno, aquí le damos un saludito de bienvenida. Luego configuramos nuestro botón como pull up, que los microcontroladores tienen internamente. Entonces nosotros le decimos que este va a ser nuestro botón de entrada. Luego aquí tenemos una pequeña consulta, que cuando nuestro botón está en alto, entonces él va a entrar en un modo de pregunta. Bueno, ahora lo que hacemos en esta parte es preguntar qué es lo que queremos hacer. Y en este caso, al pulsar el botón, queremos calibrar. Y para eso inicializamos con un tare, donde vamos a establecer que nuestro peso 0, sin ningún objeto encima de nuestra balanza, y le decimos este es mi valor 0. Una vez que él establece su valor 0, hace la consulta, pulsa el botón para calibrar, nosotros pulsamos el botón. Al pulsar el botón, nosotros nos vamos a la función calibración. Lo vamos a ver más adelante. Una vez que viene y calibra nuestra balanza, ese valor lo vamos a obtener y lo vamos a llamar de la memoria EEPROM y se lo vamos a poner a una variable, ¿no? Y luego establecemos la escala. Una vez que obtuvimos el valor de factor de calibración, colocamos aquí en nuestra balanza.setScale y con esta instrucción nosotros le estamos diciendo que este va a ser nuestra escala para la lectura de nuestra balanza. Y bueno,
con eso ya estaría. Imprimimos el valor que ya está impreso por el comunicación serial. Esto es para ver lo que nos está botando la memoria EPROM, o sea, nuestro factor de calibración. Luego nos vamos a la segunda parte. Lo que va a hacer este getUnits es arrojarnos el promedio de 10 lecturas y lo vamos a almacenar en peso actual. Como este valor es de punto flotante, lo vamos a convertir en un valor entero y vamos a visualizar. Entonces le decimos si nuestro peso actual que hemos leído tiene valores negativos, lo ponemos a 0. Y si no, lo que tiene lo convertimos en entero y lo ponemos en esta variable peso conf. Y eso lo vamos a visualizar en el monitor serial y también en la LCD. Bueno, la función de calibración nos va a arrojar a la función calibración de balanza. Y aquí inicializamos con un mensaje en la LCD donde dice coloque el peso conocido. Esperamos un momento hasta que nosotros colocamos nuestro objeto. Y una vez que colocamos nosotros nuestro objeto, empieza él a calibrar. Y lo que hacemos es aquí obtener el valor que nos está arrojando el conversor con getValue. Lo leemos 100 veces y nos arroja un promedio. Eso lo almacenamos en ADC Balance. Ese valor lo vamos a dividir por el peso conocido. ¿No es cierto que nosotros arriba teníamos 338 gramos? Esa variable la llamamos, dividimos y obtenemos nuestro factor de calibración. A algunos les puede arrojar valores negativos, a otros valores positivos. Es indiferente. Una vez que tenemos ese valor, lo visualizo en el monitor serial y lo almacenamos en una memoria EPROM, esa variable. Y como les dije anteriormente, tiene su función de que si nosotros apagamos nuestra balanza, cuando nosotros volvemos a alimentarlo no tenemos que estar volviendo a calibrar, simplemente llamamos lo que tiene la memoria EPROM, ese factor de calibración, y se lo arrojamos a setScala para que setScala haga todo su trabajo. Bueno, con esto nuestra LCD nos dice listo, ya está calibrado. Tenemos aquí una partecita que es de bienvenida. Si quieren saber cómo manejar la LCD, también tenemos en el canal cómo podemos manejar la LCD. De todas maneras, también lo podemos visualizar en el monitor serial. Bueno, ahora solamente nos queda probar nuestro código. Vamos a compilar el programa. Esperamos un momento que cargue. Listo, ya está nuestro programa. Ahora nos pide que pulsemos el botón para calibrar. Entonces, vamos a pulsar el botón para calibrar y ahora colocamos nuestro peso conocido. Dejamos un rato que él haga todo su proceso. Demora un poco, es porque justamente como le hemos dado 100 lecturas para que se aproxime al valor real, entonces demora un poco. Pero ya está calibrando. Listo, y ya nuestra balanza está lista. Bueno, ahorita pesa 951 y si nosotros vemos la lata, podemos ver acá que esto tiene un peso de, ahí está, son 830, pero con el peso de la lata más el contenido nos da un total de 950, aproximadamente 951. Esto yo lo pesé en una balanza para contrastar, para tener un peso referencial. Y ahora vamos a probar con otras cosas. Por ejemplo, vamos a probar con una galleta. ¿Cuánto pesa? 44 gramos. Vamos a pesar cuánto pesa este chicle. 11 gramos. Si nosotros vemos el contenido, este está pesando, dice tiene un contenido de, puede ver acá, de 10 gramos. Casi se aproxima al valor. Entonces, una galletita, 38 gramos. $15 gramos. Y así podemos nosotros probar con diferentes tipos de peso. Y esto es lo que yo les decía en el código. No tenemos que nos arroja valores negativos porque nosotros hemos puesto que cualquier valor negativo que sea lo vamos a considerar como 0. Entonces eso sería nuestro programa. Algo que no mencioné cuando les estaba explicando justamente el código es que tenemos una función que es este de acá, balanza tare, que lo que hace es agarrar y poner a 0. Pero si nosotros esta función lo ponemos acá en nuestra función loop, cada vez que él inicialice y llamemos a la función tare, ya sea que tenga un objeto puesto, él lo va a considerar como peso 0.
Y cuando retiremos nuestro objeto de la balanza, nos va a arrojar cualquier valor. ¿Por qué? Porque él ya sin ese peso ya está considerándose otro valor. Entonces es importante que cuando nosotros usemos la función tare, sea cuando no haya ningún objeto y solo se llame única vez cuando tengamos que hacer la calibración. Porque si no, no nos va a correr muy bien el programa. Hasta el próximo video. ¡Chau!